buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en contexto universitario. Les agradecemos en esta ocasión que nuevamente nos puedan acompañar. Y desde el programa anterior con el maestro Claudio Sirio Romero, habíamos tratado el tema de la corrupción, pero ya en la discusión, en la información que fuimos teniendo, pues nos encontramos con que hay un problema de fondo, y de fondo no solamente de la clase política o de quien está involucrado en la gran corrupción, sino que también esto impacta de manera muy importante en la sociedad mexicana. Habíamos platicado en esa ocasión que la corrupción no es exclusivamente un problema moral. En primer lugar, no podemos reducirlo a esa cuestión porque, bueno, eso quizás funcione en las campañas políticas y ha sido de uso común durante mucho tiempo el plantearlo como una cuestión de carácter moral. Y aún más allá, el maestro Claudio Sirio hablaba de que la corrupción ha mermado en muchas ocasiones lo que es la vida pública del país, y plantea que hay diferentes niveles de corrupción: la corrupción común que vivimos quizás a diario, pero también hay la gran corrupción en donde se involucran actores de carácter privado y obviamente los diferentes niveles de gobierno. Y ahora lo que queremos, y esa es la idea de este programa, el ir un poco más allá e inclusive tratar de aterrizarlo en Tlaxcala. Y en esta ocasión pues nos acompaña Delfino Chamorro. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos mucho, de veras es un agrado el poderte tener con nosotros. Me distingue tu invitación. Y entrarle de lleno a este asunto, porque finalmente tenemos información de que el costo anual por habitante de la corrupción en México, y yo creo que habría que corroborarlo con otras fuentes aparte del INEGI, es de 2,273 pesos, es decir, el costo por habitante. Y somos más de 125 millones. Sí. Y la percepción de la corrupción ha aumentado en un 60%. Así es. Entonces, esto según Transparencia Internacional, y esto no solamente es grave por la percepción y la información que pudiéramos tener, sino por los efectos que hay hacia la sociedad. Por ejemplo, también en Transparencia Internacional se maneja que la corrupción es mucho más común en países subdesarrollados. Así es. La corrupción afecta fundamentalmente la vida cotidiana de los ciudadanos, pero no solamente se queda en ese nivel, afecta la inversión. Es decir, muchos estados no quieren ver con a otro estado porque hay altos niveles de corrupción, y muchos empresarios y muchas empresas multinacionales tratan de evitar invertir en este tipo de países. Entonces insisto, no es una cuestión moral exclusivamente, es una cuestión muy práctica y que es necesario atacar de fondo. Ahora, ¿hasta qué punto puede hacerse de esa manera y de manera muy tajante? Es decir, la corrupción no cabe duda que es un problema de fondo. Muchos plantean, y hoy estaba viendo que Transparencia Internacional planteaba que había que atacar, la cuestión de la pobreza, la cuestión de oportunidades de empleo, sobre todo para esa parte o ese segmento de la población que son los jóvenes. Y finalmente, como tercer punto fundamental, el atacar la corrupción de fondo. Entonces, yo sí quisiera que nos pudieras contar, bueno, tú has trabajado en la Universidad del Valle de Tlaxcala, has trabajado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
y además estaba revisando que tienes un sinnúmero de demandas que se han hecho de activismo social, de activismo social, en combate a la corrupción. Y por otra parte también has participado en la SEMI. Entonces es yo lo estaba revisando y es una vida muy, muy activa en términos de esta tarea, ¿no? Que es el combate a la corrupción, pero no desde las instituciones públicas encargadas de confrontar ese flagelo, sino a través de otro tipo de medios. Y yo sí quisiera que nos pudieras ahondar y abundar sobre la cuestión de tu percepción de la corrupción. Sí, claro, mira, el combate a la corrupción lo he practicado desde el año 2011, o sea, ya llevaríamos prácticamente 8 años, sí, con un grupo de profesionistas, no soy el único, que se ha dedicado a analizar. Del 2011 al 2013, 3 años, básicamente nos dedicamos a analizar cómo se comporta la corrupción. Es una tarea voluntaria, efectivamente, y de activismo social, y de ninguna manera está vinculada a una retribución económica. Hay muchos enfoques, como lo decía en tu programa pasado, que tuve la oportunidad de ver, hay muchos enfoques de la corrupción, de lo que hace daño a la sociedad. El enfoque en el que nosotros estamos analizando como versus corrupción es que la corrupción es una generadora de pobreza, pero no únicamente sobre el enfoque económico, de que si hay corrupción, entonces es sinónimo de pobreza. La pobreza se genera por falta de competitividad. Es decir, tú decías que algunas empresas, decías hace unos momentos, y muy bien dicho, que algunas empresas prefieren no invertir en un país o en alguna zona económica porque la corrupción es rampante. Bueno, hay muchos tipos de empresas, ¿eh? Hay empresas que les encanta participar en esa competencia de corrupción. Las que tienen una ética comercial de fabricación, respetan los derechos laborales, efectivamente se alejan de esas zonas económicas porque dicen, yo no puedo competir con los costos reales de producir un bien o servicio, si mi competencia todo lo arregla con un impulso administrativo, ¿no? Entonces a nosotros nos deja en desventaja, preferimos irnos de esa zona y entonces la corrupción se vuelve algo vicioso, un ciclo vicioso donde las nuevas generaciones entienden que para tener un bien económico o salir de su estatus social, socioeconómico que les dejan sus padres y mejorar sus condiciones, no es a base del estudio, de la capacitación, de la eficiencia y de la eficacia, es en base a las relaciones interpersonales que tienen. Entonces ahí lo importante es ser amigo del hijo del gobernador o del hermano del gobernador o amigo de un secretario para que seas beneficiado, en este caso, en el área que estuvimos en nuestra corrupción, por medio de contratos. No necesariamente tienen que ser de obra, ¿no? Puede ser contratos de compra de alimentos, de desayunos fríos, por así decir, de tabletas electrónicas, de chamarras, pasando por los medicamentos, el equipo de seguridad y terminando en la obra pública. Bien, pues en realidad con esto, bueno, estamos entrando a otro terreno en donde consideramos que la corrupción es algo que está en la sangre, porque la sangre circula por todo el cuerpo. Están los que creen que la competitividad es una falacia, que el desarrollo de una comunidad, de una familia, de una empresa, no está en el servicio, no está en el bien, en la solución, está en la relación que tienes con las personas que toman el poder, en este caso del servicio público. Entonces, finalmente hay una relación estrecha entre quien detenta el poder político, quien tiene la toma de decisiones con respecto a esta obra pública, con respecto a la infraestructura, con respecto a bienes, cosas, servicios, ¿no? alimentos. ¿Quién tiene el dinero para un bien social? Con quien quiere entrarle en este terreno. Porque había un sociólogo muy importante, y yo creo que es el mejor sociólogo, Max Weber, que decía que vivimos y que tenemos que impulsar una sociedad racional, una sociedad en donde la meritocracia constituye el punto de partida, que sea racional y que en realidad
y él lo consideraba así, que el surgimiento del capitalismo es a través del emprendedor, sí, del empresario. Del cerebro humano, que ¿sí? identifica una necesidad, en base a sus conocimientos, a sus herramientas, ofrece una solución. Y esos son los grandes impulsos que tiene la raza humana, ¿no? Los ¿sí? medicamentos, la tecnología, la comunicación. Y fíjate que planteó, bueno, aquí confluyen en el surgimiento de este tipo de sociedades de competencia, confluyen dos cosas, un espíritu emprendedor y una ética protestante. Entonces, él confiaba mucho en que finalmente el capitalismo constituía una forma de relaciones sociales que permitirían el desarrollo de una sociedad. Pero hemos llegado a tal grado que el poder el poder político junto con el poder del dinero económico, así es, se han entrelazado tanto que finalmente... En una relación perversa, ¿no? En una relación perversa, sí. Que finalmente han dejado a las sociedades en el desamparo, en la desilusión y en la falta de oportunidades. ¿Qué ha tenido la historia de México en los últimos años? Un esfuerzo, ¿no? Un intento, sí. Suponiendo que se podría tomar en cuenta el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Ese es un esfuerzo que se ha tomado, pero bueno, esa fue, ahora que lo recuerdo, fue la primera promesa de campaña del expresidente Peña. Sí. Fue hacer una comisión. Todavía no se visualizaba como un sistema nacional, sino una comisión anticorrupción. Y ese fue el primer compromiso que firmó ante el notario y fue precisamente el estigma de su administración. Finalmente salió de la presidencia, pero con este estigma, en donde no solamente no se impulsaron a través del sistema anticorrupción, no se impulsaron las políticas públicas adecuadas que permitieran por lo menos la disminución de este flagelo que insisto, yo creo que en efecto, como dices, no es una relación mecánica pobreza-corrupción, pero yo creo que el efecto ha sido realmente preocupante, porque no solamente es la cuestión de la disminución de oportunidades, la brecha entre quienes tienen cada vez más y quienes tienen cada vez menos, sino que también se va acompañando de un sistema político autoritario, un sistema político cerrado. Claro. Entonces se va a construir un sistema político de esta naturaleza, pero se ha construido sobre todo, yo creo que en los últimos 30, 40 años, en nombre de la democracia. Ni en términos políticos, ni son más democráticos, ni en términos de corrupción son menos voraces. Entonces, yo creo que en este sentido, la creación o el intento de creación de un sistema de anticorrupción tendría que pasar por un sistema político. Claro. Las grandes reformas que se ha visto en los países de Latinoamérica, donde expresidentes han sido sentenciados a cumplir penas punitivas, ha sido primero por una reforma previa en el sistema judicial. Entonces, hay una reforma en el sistema judicial y entonces ahora sí, los que aplican las sanciones, los que evalúan los juicios, ¿no? Los que someten a juicios y los juzgadores, entonces ya tienen algún horizonte de éxito en la percepción del combate a la corrupción. Y lo mencionabas también muy bien al inicio de esta plática, pero me gustaría hacerte una pregunta, Luis. ¿Tú crees que percibir la corrupción, o sea, que incremente el nivel de percepción de corrupción, es bueno o malo para la sociedad? Y como contexto te pongo esto: en el 2017, una encuesta del INEGI consideró a Tlaxcala el segundo estado con mayor percepción de la corrupción, solo por debajo de Quintana Roo. ¿Tú crees que eso beneficia o perjudica a la sociedad? Yo creo que le beneficia ¿Le beneficia? en términos
de que la percepción no solamente es lo que yo digo o lo que yo creo, sino cómo estoy viendo a mi sociedad. Correcto. Pero es malo en términos de que, en que va creciendo este problema, ¿no? Sí, muchos lo tomaban, inclusive el gobierno del estado descalificó esa encuesta, porque decía que era percepción, o sea, no era algo que mereciera la atención del gobierno. No es mesurable. Pero si no hay percepción, si la población Sí. tiene una percepción, entonces ¿cómo vas a establecer políticas públicas para combatir la corrupción? Claro. Si no lo percibimos, si no se reconoce, entonces no existe. Y no se pueden establecer políticas públicas para combatir algo que no existe. Entonces yo creo que la sociedad, después del sexenio de la administración federal del expresidente Peña Nieto, deja a la sociedad más sensible de lo que es la corrupción. O sea, la corrupción la gente ya lo tiene muy, muy bien posicionado en su conocimiento común, que es mala, provoca pobreza, provoca desigualdad y violencia. Entonces yo creo que el combatir a la corrupción tendrá que ser uno de los principales objetivos de esta administración que está entrando y que esperemos que le vaya muy bien. Y que tiene que bañar a toda la sociedad, ¿no? Tiene que involucrar, porque el problema de la corrupción no solamente es el problema de una clase política. No, claro que no. Hasta qué punto hemos permitido y hemos sido copartícipes y corresponsables de esto, ¿no? Y en este caso, bueno, antes de que entremos ya un poquito en el tema del sistema anticorrupción, que es el título de nuestro programa de hoy, antes de que pudiéramos entrar, los medios han jugado un papel importante porque ahora parece que los medios también le han entrado a este juego perverso, ¿no? Como dices. Que los medios sean corruptos. No podría yo afirmarlo como tal, ¿no? Porque hay sus particularidades. Sin embargo, la mayoría de los medios han sido seducidos por el poder económico y entonces han transmitido la intención del gobierno de decir quién es bueno, quién es malo, a quién hay que satanizar, quién es el peligro para México, quién sería el sinónimo de Venezuela, etcétera, ¿no? Sí. Que bueno, la realidad va decantando, el tiempo va decantando la realidad y nos va posicionando en la condición de la historia. Pero que los medios sean corruptos, yo creo que están envueltos en la misma dinámica de las empresas. O sea, las empresas, su razón de ser es vender, es generar una riqueza para sus accionistas o sus dueños, y eso es una intención legítima y aceptada por la sociedad. Sin embargo, sí hay puntos donde las empresas o los medios de comunicación se llegan a corromper. Podríamos estar hablando de un sinónimo de una prostitución profesional, ¿no? O sea, la prostitución no necesariamente es sexual, pero sí hay una prostitución empresarial donde la empresa es capaz de señalar, mentir, difamar a cambio de mantener un contrato. Claro. Bien, al igual que las empresas constructoras. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora en los sismos que han azotado al país en el año 2017, ¿por qué las estructuras que tendrían que ser más seguras como las escuelas resultan que son las más dañadas, ¿no? Sí, o sea, porque en ese momento, en esa etapa de tiempo, la construcción era aún más rampante y no se veía, era normal. Y entonces la falta de mantenimiento, la falta de especificaciones y de normas constructivas llevan un impacto a través del tiempo que puede ser dentro de 20 años, como en el caso de 2017, y los efectos de la corrupción de hace 20 años se hacen evidente en el año 2017 y eso nos provoca riesgos e inversiones de recursos públicos que al fin y al cabo pues, son recursos de la sociedad, ¿no? Que se están solucionando problemas que se generaron hace 20 años y sin duda tiene que ver con la corrupción. Sí, tú me comentabas hace un rato que hay el intento a principios del sexenio anterior de enfrentar la corrupción a través de un sistema. ¿Cuál fue la naturaleza de este sistema anticorrupción? Es decir, ¿cómo se pergeñó, cómo se fue pensando que pudiera, porque bueno,
para construir un sistema de esta naturaleza hay que tener una idea de cómo es, primero cómo está la situación, luego hacer un diagnóstico y finalmente, bueno, cómo le vamos a entrar. ¿Cómo se pensó este sistema anticorrupción al inicio del sexenio anterior? Bueno, se idealizó como una promesa de campaña, ¿no? Ya se vino concretando alrededor del año número 4 del sexenio anterior. Los autores del Sistema Nacional Anticorrupción visualizaban que sí había entes, instituciones, que su objetivo era combatir a la corrupción, pero trabajaban desarticuladamente. Por ejemplo, la auditoría la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, es un ente que combate la corrupción, y sus pares, en este caso en Tlaxcala sería el órgano de fiscalización superior. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, también su objetivo era que por medio de la transparencia se combatiera la corrupción. En la ocasión anterior con Claudio Sirio, bueno, si no quieres resolver un problema, pues crea comisión. Crea una comisión. Crea una comisión y comisiones en cada una de las entidades, como se ha hecho en muchos casos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su réplica en cada una de las entidades, bueno, pues en realidad la pregunta sería qué tanto hemos avanzado en esa materia. En términos de el sistema anticorrupción y todos los entes involucrados, ¿cómo es que llegamos al punto en el que nos encontramos? En donde no solamente no se avanzó en el combate a la corrupción, así es, sino que se ahondó, y si me estás diciendo que en el 4º año del sexenio anterior, bueno, ¿cómo es que se ahondó tanto en esto? Que ahora estamos hablando de que la corrupción inunda a instituciones que atienden a niños. Es decir, que serían impensables, no podemos concebir que las guarderías estén involucradas en esto, que las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil estén involucradas en este tipo de cuestiones. Yo creo, puede haber muchos motivos, ¿no? Puede ser multifactorial, pero yo creo que los titulares o los encargados de esas instituciones y organismos tienen un jefe. No existe realmente un organismo autónomo pleno, sino que le deben su puesto, le deben su tarea, su misión a un acuerdo político, a un acuerdo partidista, que es lo que se trató de impedir con el Comité de Participación Ciudadana en el sistema, los sistemas anticorrupción. Es decir, bueno, que sea la sociedad la que tenga un comité seleccionador puro, alejado de los partidos, de las cuotas y los acuerdos partidistas, y entonces el Comité de Participación Ciudadana será el que coordine los esfuerzos de las diferentes entidades y organismos como el de la transparencia o la Auditoría Superior de la Federación. Pero ¿por qué no tuvo éxito? Principalmente lo estrangularon por medio de recursos. No había recursos para sesionar, no había recursos para contratar auxiliares, trabajadores, no había recursos para investigar. Las investigaciones que nosotros realizamos en nuestra asociación que te platico, en ocasiones tardamos más de 2 años, y es una inversión significativa de recursos, de tiempo, recurso humano, recurso económico, etc. Y al último lo terminamos, se termina entablando una batalla con el poder corrupto, que al menos si no hay una ley para proteger a los denunciantes, lo que tenemos es el ejemplo de la sociedad. Si hablo, me va mal, porque no hay nada que me proteja. Claro. Entonces, eso a nosotros nos provoca un retroceso. Es decir, si hay informantes, empiezan a tener temor porque van a sufrir las embestidas del poder. Yo te lo puedo decir que yo tuve que dejar la construcción de la obra pública porque los señalamientos de presuntos actos de corrupción permearon hasta mi empresa. Entonces, hay costos que se pagan que no necesariamente están todos los ciudadanos dispuestos a pagar hasta que no haya un marco jurídico que realmente te proteja. Una especie de garantía. Fíjate que la administración estatal anterior daba mensajes que los que supieran actos de corrupción fueran y los denunciaran. Tomamos esa actitud
Y en el organismo donde teníamos que hacer esas denuncias, el titular personalmente me dijo, ¿y no crees que ha sido muy iluso? O sea, entonces, esto hasta el año 2018, yo podría asegurar por carne propia que el combate a la corrupción es una gran simulación, perversa simulación, que lo que hacen es efectivamente hacer un escenario donde los ilusos van y se entregan. Y entonces el poder corrupto ya no tiene que esforzarse tanto, sino decir, vean, él acusó, él investigó y ha sido sancionado. Y entonces es para que los demás vean, y eso aplica retrocesos, ¿no? En los avances de activismo social en combate a la corrupción. Entonces no solamente no ha funcionado el sistema anticorrupción. Es punitivo. Y además para es perverso. Exacto. Porque la perversión ya va acompañada de estar midiendo, de estar calculando los alcances de esto y quién va a caer en la trampa. Ahora yo te digo, de los entes que conforman el sistema anticorrupción, ya sea a nivel nacional o a nivel local, ¿cuál ha sido su currículum o sus acciones para confiar en ellos? Si efectivamente cuando vemos tanta desviación de recurso público que es señalado por la Auditoría Superior de la Federación, ¿cómo es posible que los órganos de control interno en el Estado, que el órgano de fiscalización superior, que la Contraloría del Ejecutivo no haya visto esas faltas y que se aprobaron, los diputados han aprobado las cuentas cíclicamente, hasta que 1 año o 2 años después viene la Auditoría Superior de la Federación y nos viene a decir en Tlaxcala hay un desvío de X miles de millones de pesos? Entonces, ¿los órganos de control funcionan o no funcionan? Y si ellos constituyen el sistema estatal anticorrupción, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces yo creo que el sistema estatal anticorrupción es una gran decepción. No ha funcionado, ni va a funcionar en el corto plazo, a menos que la política moralista del combate a la corrupción tenga efecto a nivel federal y de ahí se decante. Pero estamos hablando que podríamos estarlo esperando, si fuera algo rápido e instantáneo, en 3 años. Antes, no. Sí funciona la cuestión moral. Sí funciona la cuestión moral, porque la cuestión legal, pero el camino por el que está no es viable. Pero si la corrupción inunda a la mayor parte de instituciones, de dependencias, ¿la cuestión moral les interesará? Es que la cuestión moral es muy subjetiva, ¿no? Lo que puede ser moral para mí, moralmente correcto, tal vez no es moralmente correcto para ti. En los días pasados se acaba de aprobar la ley de extinción de dominio, ya para comunicarla, para que el gobierno, la nación, pueda recuperar los bienes que fueron desviados, ¿no? por producto de la corrupción. ¿A cuántos años crees que estemos o qué tiempo crees que estemos de un caso de éxito por la ley de extinción de dominio? Suponiendo que se ejecutara con los gobiernos estatales que ahora están en función, estaríamos prácticamente a 3 o 4 años de tener un ejemplo exitoso. Un ejemplo exitoso. Bien. Ahora, y yendo un poquito más en esta parte, ¿por qué Tlaxcala se encuentra en este lugar? ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva de por qué Tlaxcala se encuentra en este lugar en donde tal pareciera que la corrupción, a diferencia de muchas otras entidades, tiene asentados sus reales? Somos un estado muy pequeño, muy bien comunicado, con una densidad muy alta y además con muchos actores políticos, inclusive con muchos partidos focalizados en Tlaxcala. A veces ser parte del gobierno se va en ciclos muy pequeños. Por ejemplo, en las jornadas electorales se requieren miles de candidatos por las presidencias auxiliares. Entonces estamos hablando de que en una jornada electoral, pues prácticamente 1 de cada 12 tlaxcaltecas son candidatos. 1 de cada 12. No, aproximadamente. Entonces, si la elección popular no te favorece, puedes esperar un ciclo y entrar al siguiente. Y entonces se vuelve en un tipo de
cómplice, ¿no? No digo, no te señalo porque después voy a entrar yo y entonces por derecho pues ya me corresponde y ejerzo los recursos públicos como si fueran de mi propiedad. Y eso lo entiende la población, lo tolera e inclusive he señalado el que no entra en esa dinámica. No hables con él porque él raja, ¿no? Sí. Mira, yo soy tu compadre, inclusive yo podría ir concluyendo en el sector en el cual me desarrollo, que en el sector de la construcción se alejan de los que señalan los actos de corrupción y muchos colegas no es que se quejen ser sometidos, sino piden ser sometidos, piden una oportunidad para que se les tome en cuenta, para que ellos puedan comprar la obra pública y de ahí generar su riqueza. Entonces, a veces el oprimido desea ser oprimido. La dinámica económica es muy compleja, ¿no? Sí. Y los éxitos, los casos de éxito de las personas que se han dedicado a la corrupción y que han sido exitosas, permean muchísimo. Y entonces las nuevas generaciones quieren ser personas dentro del círculo de la corrupción, como en Tenancingo, ¿no? Que las nuevas generaciones desean ser padrotes por los estudios sociológicos que se han dado a conocer. Sí, claro. Es algo muy similar al sector de la construcción. O sea, desean ser oprimidos. Para poder acceder. Porque es sinónimo, ¿no? Si estás bien apadrinado, con un compadrazgo muy denso, entonces vas a tener oportunidades de que la obra pública sea concesionada prácticamente con una exclusividad al tiempo y pues tú vas apoyando a las administraciones, ¿no? Sí. Bien. No, pues, híjole, pareciera que, y ya no los has comentado a lo largo del programa, que una de las conclusiones es que es tan complejo el problema de la corrupción en el país, en la entidad ya con su particularidad muy propia, que el ataque a la corrupción implicaría también no solamente en tiempo, sino en términos de confrontarlo, de confrontar el problema, implicaría el involucramiento de una diversidad de actores en donde tendría que buscarse un denominador común, un hilo conductor que permitiera la coincidencia. Pero eso, bueno, pareciera una tarea titánica y compleja. Tal vez en este año no se logre vislumbrar bien el horizonte, pero es muy complejo. Efectivamente. Muy bien. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Luis. Por favor, muchas gracias por acompañarnos hoy y pues estaríamos tratando de organizar en otro sentido mucha de la problemática que vivimos en Tlaxcala. Denotas que tienes un conocimiento mucho más allá de tu materia, que es la construcción, y que pudiéramos abordar otro tipo de cuestiones también complejas y que requieren de la discusión. Tenemos que abrir la discusión, como lo hemos señalado reiteradamente, abrir la discusión sobre problemáticas de fondo en nuestra entidad. Te agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno.